Hola a todos, estamos acá en un nuevo destino. Estamos en Maldivas. Vinimos a comentar un poco qué fue lo que vinimos a hacer. Tratamos de hablar con el Ministerio de Economía, nos dieron respuesta, pero finalmente no pudimos concretar ninguna entrevista con algún economista local. Donde está la sede administrativa es en Malé. Estuvimos ahí también. Ahí hay poca actividad turística. Ahí es donde viven gran parte de los habitantes de Maldivas. Y después empezamos a ver, qué era lo que había que hacer con respecto al turismo. Bueno, está muy dividido eso en turismo de lujo, en hoteles que van desde los $600 al día para arriba. Y hay unas islas que ahora han fomentado un poco más, que son islas donde viven los mismos pobladores del país, en la cual fueron abriendo para que el turismo pueda ingresar, con transporte más económico, transporte público económico. A su vez los alojamientos son realmente mucho más baratos, totalmente a la par de cualquier otro destino de playa. Por lo cual fue un viaje bastante interesante también para aprovechar fin de año, descansar un poco, pero así todo, obviamente, siempre estamos acá tratando de investigar cuáles son las características del lugar. Pero más allá del turismo, yo creo que el eje central en Maldivas es la cuestión del cambio climático. Hay que decir que es uno de los países más bajos del mundo, o sea, su punto más alto en Maldivas está apenas un poco más de 2 metros arriba del nivel del mar. Por ende, es un país con serios riesgos a futuro con respecto al cambio climático. Cambio climático que recordemos que hay una extrema derecha a nivel mundial que lo está negando, ¿no? Y que me parece sumamente grave, no solamente porque hay muchos documentos que lo avalan. Acá mismo en este canal tenemos un video en el cual hablamos del cambio climático, cuáles son las muestras en las cuales se ve claramente que hay un cambio climático generado por el ser humano. Aprovecho para decir, pueden consultar la página del IPCC, que justamente ahí reúne toda la evidencia científica que nos habla de este cambio climático, que algunos están empecinados en negar. Y bueno, Maldivas no se pueden hacer los distraídos. ¿Por qué? Porque justamente la huella de carbono, o sea, la contaminación que genera Maldivas es totalmente ínfima con respecto a todo lo que recibe de castigo por el cambio climático, ¿no? Porque estamos hablando de que depende la supervivencia de Maldivas de que este cambio climático no se siga profundizando. Solamente en pocos días que estuvimos en este fin de año, justamente lo que nos encontramos es un clima de mucha lluvia, más de lo habitual, inundaciones se generaron, y aparte todo el problema ambiental que va generando. ¿Qué tenemos para decir de los arrecifes de corales? Bueno, los arrecifes de corales no solamente te dan una gran diversidad de lo que es la fauna marina, sino que a su vez lo que vos tenés es que funcionan como barrera para los oleajes, y que el efecto que se está produciendo por el aumento de la temperatura del agua es que se están blanqueando, con lo cual acá estamos hablando claramente de un deterioro que se está dando justamente en la naturaleza que tiene Maldivas, y que va a traer consecuencias, no solamente que va a afectar al turismo, porque lógicamente no es tan atractivo el arrecife de coral con un blanqueamiento, pero a su vez también tiene efectos directos sobre la naturaleza del país. Lo que tienen es intrusión de agua salada en los acuíferos de agua dulce, por lo cual esto trae dificultades constantes a los pobladores de Maldivas, y que no es solamente, digamos, el agua, lógicamente, para que lo pueda beber la propia población, sino que a su vez incide en que la agricultura, la pequeña cantidad de agricultura que tienen, se ve seriamente afectada. Entonces, ¿esto a qué lleva? A que dependan todavía más de los bienes importados. Eso también hay que decirlo. Uno cuando va al supermercado Maldivas, prácticamente casi todos los productos son importados, con lo cual tiene una dependencia del exterior enorme en Maldivas. Si ellos ni siquiera pueden producir sus propios alimentos, eso hace que esa dependencia sea todavía mayor. Esto en un contexto en el cual tienen una deuda sobre PBI del 100%. Por ende, están súper endeudados, dependen muchísimo del exterior y tienen el cambio climático que justamente los está afectando en la cuestión que mencionamos de los corales, en la cuestión que tiene que ver con el agua dulce, en la cuestión de que sube el nivel del mar. Por ende, hay islas que naturalmente van a tender a desaparecer. Esperemos que eso no ocurra. Digo, en un contexto en el cual uno diría, bueno, la solución que vos tenés acá es endeudarte, pero el endeudamiento está casi a tope. Entonces, este es un problema que va a enfrentar Maldivas y que depende del turismo, y de un turismo de lujo. Entonces, es un nicho bastante específico, le va muy bien en términos turísticos, pero también hay que tener en cuenta que a medida que el cambio climático termine afectándolo, puede bajar la cantidad de gente que venga a hacer turismo acá a Maldivas, y entonces eso traería un problema muchísimo mayor, porque justamente su única fuente de dólares, su única fuente de divisas, se va a ver deteriorada. Lo que tenemos que tener en cuenta es que justamente esta dependencia de una sola actividad siempre es negativa en cualquier país. Ellos lo sufrieron en el 2020 con el COVID, con un descenso del turismo, y a su vez ahora lo pueden vivir como consecuencia de este cambio climático que los puede afectar en forma directa. Tengamos en cuenta que la segunda actividad es la pesca, y también se ve afectada por lo que acabamos de mencionar. O sea que en definitiva se
pueden ver afectadas no solamente la principal actividad que concentra el 70%, lo cual es muchísimo, es muy alto, sino que la segunda actividad, que es la pesca, también se ve afectada. Así que esto hay que tenerlo en cuenta para pensar de cara a futuro a Maldivas y por qué decimos que tiene tantos riesgos, si bien parece haber llegado a uno de los picos de turismo que fueron 2 millones de visitantes. El turismo representa más del 70% del ingreso de divisas del país, pero representa el 30% del PBI, con lo cual ambas cifras son altísimas. Por otro lado, el gobierno está tratando de hacer acciones. O sea, de hecho, han prácticamente construido una isla en función de las mejoras que están haciendo el aeropuerto. Construyeron un puente que une el aeropuerto con el resto de la isla de Malé, que es justamente la capital. Y justamente todo eso, vamos a decir así, trató de mejorar la infraestructura del lugar. El problema es que tienen un desfasaje justamente en esa mejora de la infraestructura y el alto grado de endeudamiento que tiene. Cada tormenta grande que se produce acá en Maldivas genera daños enormes y esos daños enormes se tratan de recomponer con más endeudamiento. Y esto parece, porque el problema siempre de la perspectiva del endeudamiento es la capacidad de repago, cómo vas a hacer para repagarlo y demás. El tema es que el cambio climático viene en aumento, entonces esto ¿qué va a llevar? A que no hay una perspectiva de que esto mejore. Entonces realmente la situación en Maldivas, más allá de que uno ve todos los grandes lujos y demás, es que realmente no mejore. Entonces este es un problema grave, es un desafío muy grande para Maldivas y de nuevo, tengamos en cuenta que justamente está apenas sobre el nivel del mar. Para darle un cierre con algunos datos también tenemos que tener en cuenta que tenemos más o menos unos 2 millones, casi 2 millones de turistas al año que vienen a Maldivas. O sea, estamos hablando de una cifra enorme, teniendo en cuenta aparte que quienes habitan acá son poco más de 520.000 habitantes. O sea, realmente el turismo es el foco, es lo central que tiene para ofrecer Maldivas. Y que esperemos que justamente no se vea revertida esta gran cantidad de turistas en función del cambio climático, de los problemas que realmente hay con tormentas, lluvias, cuestiones de infraestructura que fuimos mencionando. Bueno, en definitiva, esto fue un breve repaso que quisimos hacer estando acá en Maldivas. También vinimos a descansar, pero viene bien un poco para hacer un paneo general de qué es lo que puede pasar acá en Maldivas, un país que justamente tiene una huella de carbono muy baja, o sea, realmente no genera prácticamente contaminación para el mundo en general y se ve afectado. Esta cuestión que siempre ocurre y que lo hemos mencionado en algún que otro video, de que los países que menos contaminan parecen destinados a ser los que tienen las consecuencias más graves acerca de la contaminación a nivel mundial, ¿no? Porque más allá de estas visiones individualistas que tenemos en general o que están floreciendo en el mundo, lo que hay que tener en cuenta es que hay una sola casa, que es el planeta Tierra, y que de ese planeta Tierra, si unos la descuidan, otros la cuidan, todos nos vemos afectados en manera similar o no. En algunos casos, algunos se ven incluso más afectados sin ser ellos los que contaminan, ¿no? Así que bueno, sin más, como una cuestión a contar de qué vimos acá en Maldivas, realmente las playas espectaculares, muy buen servicio, muy buena predisposición también de la población. Se nota que están muy acostumbrados al trato con el turismo, que eso no ocurre en todos los lugares del mundo, está claro. Lugares incluso muy turísticos no tienen este nivel de servicio hacia el turismo. Y lo más interesante es que se están expandiendo más allá de los lugares de lujo, y esta cuestión de los pobladores que ven incluso y que abren sus propias islas para que justamente recibir al turismo. Bueno, sin más, nos vemos en la próxima. Espero que le des like, que compartas y desde ya que puedas comentar todo lo que creas pertinente. Hay para agregar muchísima información, pero no quisimos dejar de hacer un video sobre esta experiencia y hacer algunos comentarios sobre Maldivas, que es un destino que uno lo conoce como, ¿no?, como turismo de lujo y no mucho más. Así que sin más, muchas gracias y nos vemos la próxima.